Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todas las mañanas haciéndoles compañía. Primero Victoria contra la noticia, después venimos nosotros para desconstructurar un poco la mañana y hacerles compañías. Y como todos los martes tenemos columna de literatura con María García Marichal, que nos está acompañando aquí, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muchas gracias, muy bien, feliz como siempre de estar en Radio El Libertador. Un abrazo para Victoria, querida Victoria, hace mucho que no nos vemos. Y como siempre, estar contigo y participar en este espacio-tiempo, compartir este espacio temporal, diría Carl Sagan, sí. Es algo realmente maravilloso. Yo muy agradecida, como siempre, a la radio y a vos. Bueno, las vías de comunicación, 091-99-1210, más 598 si está fuera del país, por Telegram o por WhatsApp. Nos mandan su mensaje, o si no, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde también estamos colgando los contenidos audiovisuales ahí. Así que, bueno, les mandamos un saludo a todos los que nos vieron, a aquellos que nos vieron también con el programa de la Copa América, que es especial que hicimos con un amigo tuyo, con Wilmar Cabrera. Ah, mi amigo querido Wilmar, un gran abrazo, Rubito, para nosotros, Rubito. Ahora te voy a decir de que la República de Cerrillo. Próximamente tenemos una comida en Los Cerrillos y casi siempre quien cocina es Wilmar Cabrera. La leyenda del fútbol es un cocinero espectacular y un asador espectacular. Así que estupendos, felicitaciones por los programas de la Copa América, que los seguí todos. Muy bien. Me encantó. Bueno, vamos a estar ahí por Vergara con Wilmar, Vamos a estar, sí. Ya estamos planificando algo. Tienen que llevarlo, Van a tener que matar unas cuantas vacas. Algunos animalitos se van a enojar, pero bueno. Bueno, a través de las redes sociales, entonces Facebook, Twitter, Instagram, ahí nos pueden encontrar, ver los programas, pueden ver los programas de la Copa América también, si quieren. Y bueno, a ver, ¿por dónde vamos a ir hoy? ¿Vamos a irnos a la selva hoy? Hoy nos vamos a la selva, nos vamos a la selva. Creo que quedó prometido del programa pasado. El programa pasado que habíamos hablado de las librerías, de las bibliotecas, pero principalmente de las librerías donde unos libros y yo nos encontramos, porque fue un encuentro y un enamoramiento inmediato. Bueno, ahí encontré dos libros que a mí me encantaron en cuanto los vi, porque el autor es para mí uno de los grandes escritores ingleses, uno de los grandes descriptores de la literatura inglesa de principios del siglo XX, que es Rudyard Kipling. Muy bien. El autor del libro de la selva, o el libro de la jungla, y de Mowgli, el niño que es criado por animales en la jungla, ¿verdad? Bueno, ahí había encontrado este librito, que es una joyita, para quienes nos ven por las plataformas, es un libro chiquitito, que tiene algunas de las obras. Cabe en mi mano el libro, está precioso, ¿viste? Sí. Es de 1977, tiene sus añitos. Y acá, en este libro, aparecen algunas de sus obras. Aparece una nota preliminar, por supuesto. Aparecen algunas palabras del autor. La nota preliminar es de Carlos Pereira. Y hay varios cuentos interesantísimos que son La aldea de los muertos, La litera fantástica, que es una historia de amor. Una historia de amor que tiene una enorme fantasía. La aldea de los muertos, te decía, que es una historia muy tétrica. A quienes les gusta el horror les va a encantar esta faceta de Rudyard Kipling. El rey de Kafiristán, El juicio de Dungara, La inundación y La muralla. Rudyard Kipling en estos cuentos es un descriptor maravilloso de la India en la que él vivió. Pero vamos a hablar un poco de su vida. Y después vamos a hablar del libro de la selva, pero por supuesto, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de la vida entonces de Joseph Rudyard Kipling.
que nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay. No nos olvidemos nosotros que esta es la época de la colonia. Sí, colonia inglesa. En las colonias inglesas. Inglaterra tenía el imperio más grande que pudo tener la historia en esta época. Estamos hablando hasta el siglo XIX, principios del siglo XX. Era el imperio inglés, era las pequeñas islas del noroeste de Europa, más gran parte de Asia, más gran parte de África y muchísimas islas del Caribe y del Pacífico. Australia también. Australia, Nueva Zelanda, Canadá. China, todo eso. Lo que después fue, claro, lo que después fue la Commonwealth, hoy en día es la Comunidad de Naciones. Hay allí un fuerte lazo de tipo comercial y de tipo político también. Pero bueno, por supuesto que ya eso se desmembró, se desarticuló Por supuesto, muchísimo, ¿no? pero muchas de esas colonias, a pesar de dejar de ser colonia, tienen un pedacito de Inglaterra Sí, en su tienen bandera. el corazoncito y en la bandera. El corazoncito lo tienen todavía. Todavía lo tienen. Y todavía Yo también lo tendría, viva no el me enojaría. rey. No, claro, viva el rey, todavía está el viva el rey. El rey ahora, ¿no? Desde que fue coronado Carlos. Nació en Bombay porque, claro, su padre era un funcionario importante en la India. La India fue una colonia inglesa hasta la época del Mahatma Gandhi, Sí. del Mahatma Mohandas Gandhi, que fue tal vez la revolución incruenta más importante del siglo XX, ¿no? La que liberó a la India del imperio inglés. Fue narrador y poeta, Joseph Rudyard Kipling, controvertido porque era imperialista. Él era del que tenía su corazón fuertemente arraigado a la corona y al imperio inglés. Considerado uno de los más grandes cuentistas en lengua inglesa. Yo lo admiro profundamente como escritor. Para mí es de los más grandes. Pertenecía a una familia inglesa, por supuesto. Su padre era John Lockwood Kipling, pintor y superintendente del Museo de Lahore. O sea que el padre era artista. Y además de ser el superintendente del Museo de Lahore, le daba un cargo administrativo de muchísimo prestigio al padre de Rudyard Kipling. Pasó en la India los primeros tiempos de su infancia, pero como todo hijo de funcionario de alto rango, fue enviado a Inglaterra a estudiar. Tenía 6 años cuando le enviaron a Inglaterra. Estudió en el United Service College de Worcester Howe, en Devonshire. Este ambiente lo va a describir en su novela Stalky Sea. Fue un gigante. Las descripciones de Rudyard Kipling son exquisitas. En 1882 volvió a la India, era jovencito, se dedicó al periodismo en calidad de subdirector en el The Lahore Civil and Military Gazette. Era un diario que principalmente se distribuía entre los militares, que eran quienes tenían controlado a ese pueblo que era inmenso en cantidad de personas, ¿no? Y pobrísimo además. A los 21 años publicó su primer libro, Departmental Ditties, en 1866. Es una colección de versos y circunstancias. A los 22, el primer volumen de narraciones, y ya aquí se empieza a perfilar el gran descriptor que era de la realidad que además vivía y del pueblo en el que estaba inmerso. No nos olvidemos que India, en este momento histórico, es un pueblo muy numeroso en población, de una pobreza extrema en la mayor parte de su gente, con una mortalidad infantil y materna elevadísima, porque además el matrimonio infantil, el matrimonio arreglado, la natalidad enorme, debido a que tener hijos era una forma de, digamos, de brillar dentro de lo que era la religión, principalmente la hinduista. Entonces estamos hablando de una realidad muy, muy difícil en la que él vivió, y la describió de una manera impresionante en todas sus obras. Cuentos simples de las colinas es de 1887, y después en 1888 al 89 lo siguieron 3 libros más: 3 soldados, Bajo los cedros de Odaras, El rickshaw fantasma, La historia de los Gatsby, En blanco y negro, y El pequeño William Winky. Como ven, un profuso escritor. Un profuso escritor que estaba muy influenciado por esta vida en este país que era una colonia inglesa. Él defendía, por supuesto, digamos, las ideas imperialistas inglesas, pero a su vez veía la desigualdad y veía, digamos, la enorme tristeza y el dolor de una población que, además de sometida, estaba sumida en la pobreza
desde Totalmente. siempre. En estos relatos, el ambiente de la vida india, según la entiende un inglés, por supuesto, escritos en un lenguaje muy conciso. Rudyard Kipling no está ampliando en metáforas, ni en epítetos, ni en oraciones subyacentes o yuxtapuestas, sino que es muy conciso y muy escueto en su forma de escribir. Eso lo hace admirable, porque vos lo estás viendo. Lo que él describe lo estás observando. Kipling reveló un agudo espíritu de observación, una capacidad inventiva brillante y una habilidad muy especial para describir principalmente a los soldados, a los oficiales, pero además a los muchachos que llegaban a formar parte del ejército como tropa y a la vida que llevaban. Es un poco después lo que hizo Mario Vargas Llosa salvando las distancias, Sí, sí, ¿no? sí. En La ciudad de los perros o Los cachorros, cuando habla justamente de esa casta militar que está formada por los oficiales que se van haciendo dentro de su carrera y que están los otros, la tropa, que van además viviendo sus vidas dentro de unos parámetros muy, muy rígidos, ¿no? Tiene un estilo, te decía, muy rápido, muy escueto. Es bastante cínico en algunas de sus formas de describir y es crudamente realista. Hace un realismo muy crudo, que después van a tener Stephen Crane y Ernest Hemingway en sus obras, autores que más adelante nosotros vamos a ver. Hay allí mucho sabor a cosas que se vivieron. Vos te das cuenta cuando Rudyard Kipling escribe que muchas de las cosas que escribe las vivió él. Él como oficial, él como periodista y él como observador además y amigo de muchas de esa gente que estaba allí conviviendo con él. Hay muchos campamentos de soldados que velan, que hacen vigilia en las noches, y eso Kipling lo pinta de una manera maravillosa. Luego de un viaje a Japón y a los Estados Unidos, que relató en una serie de cartas que llamó Letters of Marque, publicadas en The Pioneer, y más tarde en 2 volúmenes, De Mar a Mar se llaman, que se publicó en 1889, escribió una serie de narraciones interesantísimas en The Macmillan's Magazine, las reunió allí, Peripecias de la vida se llama, los publicó en 1891. También escribió poesía, baladas, canciones de cuartel, las llamó, en 1892. Y después hizo una serie de versos en 7 mares, que tiene mucho que ver también con sus viajes por mar. Esto fue publicado en 1896. Y Las 5 Naciones, en 1903. Las 5 Naciones está inspirada principalmente en cómo esa, podríamos decir, esa estirpe de los ingleses, esa estirpe de conquistadores y de colonizadores, de centinelas del imperio, estuvieron recorriendo prácticamente toda la tierra con un poderío primero militar, y tenían la flota más importante del mundo, y posteriormente con la industria, porque la colonización pasó de ser militar a ser una colonización industrial y comercial. Y tenían los piratas también. Por supuesto, también estaban los piratas. Y los piratas que trabajaban para la corona. Claro. Perdón. Los piratas tenían muchos eran, digamos, tenían contratos con la corona. Entonces, la piratería era piratería, pero estaba muchas veces avalada por la corona inglesa, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay mucha cosa allí que tiene que ver con todo ese periodo. Entonces, Kipling tiene un gran problema que por esa razón es muy, digamos, muy defenestrado por muchos escritores y por muchos críticos. Él hace una apología de la colonización de los ingleses. O sea, para él eso era un sinónimo de fortaleza, de brillantez, de inteligencia, de poderío, lo que primero se hizo militarmente y después se hizo en forma comercial e industrial. La Commonwealth, que es la comunidad de naciones, no es simplemente una unión amistosa, y sí, no, con el corazoncito en la bandera, ¿no? Con la bandera claro. Allí, por lo menos la bandera inglesa, aunque sea en una esquinita. Hay además una especie, un lazo comercial muy fuerte y un lazo económico poderoso. Entonces él ve, en esto ve un triunfalismo muy grande que se le critica mucho a Rudyard Kipling.
Bueno, después escribió una novela, La luz que se apaga, en 1891, que no tuvo mucho éxito. Realizó 2 viajes más a los Estados Unidos, a Australia y a Sudáfrica. En 1892 se casó con Caroline Starr Ballister en Nueva York y se estableció en Battleboro, allí en Vermont. Vivió 4 años, compuso varias obras que están influidas por la vida justamente en Estados Unidos. Se parece mucho a Jack London. ¿Te acuerdas cuando vimos a Jack London y esa crudeza impresionante de la vuelta a la naturaleza? Jack London en el Ártico, Jack London escribiendo sobre la taiga, sobre la vida de los Inuit, sobre los cazadores en el Ártico. Bueno, acá tiene mucho de Jack London. Rudyard Kipling, que además, ya te digo, era cruelmente realista, ¿no? Invenciones varias. Publicó en 1893 El libro de la jungla o El libro de la selva, con Mowgli como protagonista y la pantera Bagheera y la boa constrictor Kai y todos esos personajes animales que tienen alma y que tienen un comportamiento que brillantemente llevó Disney exactamente, sí, en su primera entrega, por lo menos es brillante. la primera es maravillosa, con el oso Balú cantando, es hermosa. El segundo libro de la jungla, que es la continuación, Capitanes intrépidos, estos los escribió principalmente para jovencitos y para niños. Por esa razón Disney lo hizo maravilloso. En el libro de la jungla, o el libro de la selva y su continuación, presenta ese mítico mundo animal donde las leyes de la naturaleza son muy duras y donde hay que resistir para sobrevivir. No es fácil, no es un Edén la jungla. E incluso Disney, con toda la belleza que le da la película, muestra las persecuciones, la búsqueda de la cacería, ¿no? El tener que esconderse para vivir. El cachorro humano, Mowgli, es acogido fraternalmente y encuentra, afinidad y simpatía en los animales que están allí. Se considera la obra maestra de Rudyard Kipling. Después, historias para niños. Dice que hay un lirismo muy sutil en una serie de leyendas que se llaman Puck, se escribe P-U-C-K. Tengo que encontrarla, es de 1906, tengo que encontrarla, no la he encontrado, voy a ir a revolver algunas de las librerías o de esas bibliotecas a ver dónde puedo encontrarme con ellos. Recompensas y hadas, o sea, le encantó la fantasía y lo hizo muy bien. Volvió a Inglaterra en 1896 porque se había peleado con su cuñado. Y Rudyard Kipling se estableció en Surrey, donde permaneció hasta su muerte, salvo por un viaje que hizo a América y a Sudáfrica, porque quería, hacer la crónica de las guerras de los Boer, que se dio en Sudáfrica. Sí. En 1907 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y en 1926 la Medalla de Oro de la Royal Society of Literature. Sus últimas obras son colecciones de relatos y de textos diversos sobre la Primera Guerra Mundial. Debits and Credit, de 1926, Limit and Renewals, de 1932, Kim, de 1901, que se considera también una de sus obras maestras, a través del hilo conductor de unas aventuras de un chico, hace un cuadro de la India prácticamente perfecto. Se considera una obra magistral de Kipling. Bueno, tenía un carácter muy particular, ¿no? Era, como digo, pro-realista, pro-corona inglesa, pro-militarista, pro-imperio. Por eso es muy criticado, pero contextualicémoslo. Sí, por supuesto. Busquemos la grandeza de este escritor maravilloso que fue genial. Dice Henry James, la magia irresistible de los soles tórridos, de los imperios sometidos, de las religiones salvajes y de las guarniciones inquietas son propios de Rudyard Kipling. Vamos a leer algo de él. Bueno, por supuesto. Yo quiero leer dos cosas, dos fragmentos, sí. dos fragmentos. En este librito hermoso, que quienes nos siguen por las plataformas ven y que está en mi mano, que es de 1977, de una editorial catalana en Barcelona. Yo te lo nombré el otro día, estoy buscando acá. A ver cómo se llama la editorial. La editorial es Aguilar y Simón, ¿no? Creo que sí. Bueno, por las dudas que me haya equivocado, por favor, corríjanme, oyentes. La litera fantástica es la primera de las historias, pero yo voy a leer un fragmento de La aldea de los muertos. Vivo o muerto,
No hay otro camino, dice un proverbio indio. Y ese es el epígrafe que le pone a la historia Bueno, Rudyard Kipling. Fíjate vos, qué profundidad en tan poquitas palabras. Escribe Rudyard Kipling: este relato no es una invención. Por un accidente, Jacques se encontró sin saberlo en un pueblo cuya existencia es muy conocida, pero que ningún otro inglés ha visitado. Hubo una institución semejante en los alrededores de Calcuta, y se dice que quien se interna en el riñón de Bikaner, que está en el gran desierto de la India, encontrará no ya un pueblo, sino toda una ciudad, en donde se han establecido los muertos que no murieron, pero que ya no viven. Hoy los llamaríamos zombies, ¿no? sí, Y es como verdad. está perfectamente comprobado que en el mismo desierto existe una ciudad maravillosa, lugar de retiro de todos los usureros que han amasado una fortuna, ¿por qué no hemos de creer el relato de Jacques? ¿Viste el cinismo? Sí. Las riquezas de los usureros de esa ciudad son tan grandes que sus dueños no confían ni en la mano firme del gobierno para su protección y se refugian en los arenales sin agua. Allí se los ve en carrozas suntuosísimas, con mujeres muy bellas compradas a precios fabulosos. Se los ve en palacios llenos de oro, marfil y pedrerías. Marrowilloux es un ingeniero civil con la cabeza perfectamente puesta sobre los hombros, llena enteramente de planos, distancias y cosas de ese género. Por nada del mundo se daría a inventar trampas imaginarias. Gana 1000 veces más dedicándose al ejercicio lícito y útil de su profesión. Por otra parte, no se le ha sorprendido en la más ligera variación o contradicción, y se nota la sinceridad de su cólera cuando se habla de tratamiento indigno a que fue sometido. Escribió su relación sin levantar la pluma, aunque posteriormente le hizo algunos retoques e intercaló en ella un capítulo de reflexiones morales. Dice así su relato: el origen de todo fue un ligero acceso de fiebre. Tenía yo que pasar algunos meses en el campo para desempeñar mis trabajos entre Yakpatán y Mubarakpur. Es un país inmensamente desolado, un arenal extenso, como les consta a todos los que han tenido la poca fortuna de visitarlo. Los coolies que yo llevaba no eran mejores ni peores que los demás. Mi trabajo demandaba una atención demasiado vigilante para que anduviese con la cabeza a pájaros, dado que yo tuviese propensiones al poco viril entretenimiento de las fantasías. El 23 de diciembre de 1884 me sentía en estado febril. Había luna llena y, por consiguiente, ladraban todos los perros próximos a mi tienda. Reuníanse por parejas o en grupos de 3 y me ponían frenético. Pocos días antes había yo matado uno de aquellos cantores nocturnos y por vía de ejemplaridad colgué su cadáver a 50 metros de mi tienda, esperando que eso infundiría terror. Pero los amigos del can lo devoraron, disputándose bravamente los despojos. Hecho esto, cantaron sus acostumbrados himnos en acción de gracias con renovada energía. La fiebre produce efectos diferentes en el cerebro de cada persona. Pasado un breve rato, mi irritación dio lugar a la determinación fija de acabar con un perrazo blanco y negro que se distinguió por su voz durante el concierto y que era el más ligero en la fuga cuando se iniciaba una persecución. Mi mano trémula y mi cabeza agitada por la fiebre le valieron salir ileso de los 2 cartuchos de mi escopeta de caza. Pensé entonces que lo mejor sería perseguirlo en campo abierto y alancearlo cuando le diera alcance. Esto, como se comprenderá, era una idea hasta cierto punto delirante, de enfermo atacado por el acceso de fiebre, pero recuerdo que el plan se aferró en mi cerebro como eminentemente práctico y factible. Ensilla el caballo, empieza a perseguir el perro y es cuando se encuentra con la aldea de los muertos. Es tétrico el relato, sumamente cínico en muchos aspectos por los juicios que hace de las personas vivas, no de los muertos de la aldea. Pero es impresionante. Esta serie de cuentos que está en la litera fantástica está compuesto por la litera fantástica, la aldea de los muertos, el rey de Kafiristán, el juicio de Dungara, que es impresionante, la inundación y la muralla. Aparece en ediciones nuevas también con este formato. Pero ahora vamos a esta maravilla. Sucedió así, cuentos de Rudyard Kipling y Justin Brax, el ilustrador.
Es un libro de una belleza impresionante que tiene cuentos que mucho tienen que ver también con las tradiciones indias. Pero vamos a lo que nosotros conocemos, vamos al libro de la jungla, vamos a Mowgli, que es de alguna forma lo más conocido porque Disney lo hizo una obra de arte, pero que es además una forma de ver la vida de la India y la pobreza de la India como algo que puede ser hasta poético. La historia ya empezó, pero vamos a hablar de Mowgli. Mowgli, ahora hemos de decidirnos a dar un salto hacia adelante, un salto de unos 10 u 11 años, y conformarnos con imaginar la maravillosa vida que Mowgli conoció entre los lobos, pues si me pusiera a escribirlo con detenimiento, el relato me ocuparía varios libros. Creció entre los lobos, pero como dicta la naturaleza, ellos alcanzaron la edad adulta cuando Mowgli apenas estrenaba la etapa de su infancia. Padre Lobo le transmitió los conocimientos que necesitaba adquirir, todos los secretos de la selva, hasta que el menor susurro en la hierba, el menor soplo de brisa en la noche, el más mínimo gesto de los búhos sobre su cabeza, el levísimo roce de garras del murciélago al posarse por un instante en un árbol, y el ligerísimo chapoteo del pez que salta en la charca, cobraron para él tanto significado como el que representa para un hombre de negocios el trabajo de oficina. Cuando no se dedicaba a aprender, descansaba dejándose acariciar por el sol, o dormitaba y comía algo antes de volver a dormirse. Cuando notaba que estaba sucio o tenía calor, se zambullía en las charcas de la selva. Y cuando le entraban ganas de comer miel, Balú le había enseñado que la miel y las avellanas eran tan deliciosas como la carne cruda. Trepaba para buscarla, siguiendo las enseñanzas de Bagheera, que las primeras veces se había tumbado en una rama y lo había llamado: «Ven, hermanito». Al principio Mowgli se abrazaba a la pantera, como hacen los perezosos, pero al final se atrevía a saltar de rama en rama, casi con el mismo arrojo que el mono gris. También se sentaba en la peña del consejo cuando se reunía el clan, y así se percató de que, cada vez que se quedaba mirando fijamente a alguno de sus hermanos lobos, éste terminaba bajando la mirada, y así Mowgli se deleitaba repartiendo miradas fijas a unos y otros. Otras veces se extraía de las almohadillas de sus amigos las largas astillas que les quedaban clavadas, pues a los lobos les dolían terriblemente las espinas y las agujas que se les introducían en la piel. Por las noches corría colina abajo hacia las tierras cultivadas y observaba con gran curiosidad a los aldeanos en sus chozas. Desconfiaba de los hombres, pues Bagheera le había mostrado un gran cajón cuadrado con una puerta corredera que se hallaba astutamente escondido en la selva y en el que Mowgli había estado a punto de entrar. Una trampa. Sí, una trampa. Esta es la historia escrita, por por Rudyard supuesto. Kipling. Recomendable. Quiero aclarar que más allá de este libro hermosísimo que yo encontré en Salvando Libros, los libros de Kipling están en todas las plataformas, claro. y están en la plataforma Cervantes también. Es decir, que con cualquier dispositivo, en casa si hay Wi-Fi, o en la escuela, o en una biblioteca, o en una librería, o en una plaza de deportes, o un gimnasio donde haya, un club donde haya Wi-Fi, se puede entrar para leer las maravillas de este escritor, que para mí, sinceramente, sobre todo en la literatura fantástica y en las descripciones que hace de la India donde se crió, es magnífico, realmente brillante. Ha basado Rudyard Kipling. Muy bien. Para viajar lejos. Vamos a recordar, ayer en el programa anterior dije 18 edición del cuento literario de Serafín J. García, en la edición 28. A mí me parecía que yo... Era muy corto. Claro, a mí me parecía que cuando yo había ganado el concurso, creo que no había nacido mi hijo y que tiene 23 y yo decía, qué raro, ¿no? Pero bueno, son pequeños lapsus. Bueno, el plazo de inscripciones hasta el 10 de octubre. Bases de inscripciones en la Biblioteca Municipal de Serafín J. García. Ya dije, Jacinto Ruiz, 1827, Vergara 33,
44 58 23 23 el teléfono, 44 58 22 65 el otra línea telefónica, o el celular 092 840 478, biblioteca de Vergara @gmail.com, la dirección de correo. También, si no, serafin@adinet.com.uy. Ahí pueden conseguir las bases. También en las redes sociales de la biblioteca también pueden encontrar los links con las bases y las inscripciones, que es un concurso nacional, por supuesto. Sí, ¿no? y de muy alto nivel. Sí, sí, es sí, de los más importantes de nuestro país. Sí, sí. ¿Puedo hacer una fe de ratas? Por supuesto. Cuando hablábamos del imperio inglés y hablábamos de los piratas, Sí. los piratas que tenían, digamos, un contrato se llamaban corsarios. Bueno, sí. Pero era pirata. Era lo mismo. Es una forma más poética Digamos y linda. que, claro, es Claro, poético. sí, 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 Es sí. además una forma de darles una jerarquía, un estatus Un estatus. a los piratas. Quería aclararlo. Claro que sí, pero no dejaban de ser piratas. No, eran señores. piratas igual. Bueno, gracias, Mariano. Nos encontramos la No, es próxima. un placer estar contigo. Hasta la próxima audiencia. Un saludo muy afectuoso.